Bueno, pues explíquenos a nosotros, a los militantes, simpatizantes del Partido Socialista, a la población en general, como se suele decir en estos casos, ¿qué les ha llevado a apoyar nada menos que al Partido Popular en Arrecife? Coalición Canaria. ¿Se han sacrificado ustedes por Coalición Canaria? O... No, Coalición Canaria nos ha llevado a esta situación. Hay algo evidente y yo creo que desde el día 23 de mayo viene poniéndose de manifiesto, y es que la organización del Partido Socialista en Lanzarote, que además había contribuido a tomar la decisión en el ámbito regional de pactar con Coalición Canaria, estaba totalmente dispuesta y volcada en cumplir ese mandato que nos habíamos dado los socialistas en Canarias. Hicimos declaraciones públicas, las que pudimos y alguna más. Hicimos las llamadas telefónicas correspondientes, en algún momento incluso cara a cara con los que podían ser nuestros interlocutores, y la respuesta que obteníamos en ese momento era que la legislatura era larga y que había 4 años para hablar. Perfecto. Seguíamos manifestando nuestra voluntad, y en el caso concreto de Arrecife, que es donde parecía que podía haber algún tipo de entendimiento, van demorando constantemente las negociaciones hasta que se nos descuelgan con que consideraban que lo mejor era dejar que se constituyera el ayuntamiento para después de verano presentar una moción de censura. Eso a nosotros nos parece totalmente intolerable y por tanto decidimos el pacto con el Partido Popular. ¿Qué se lo dice? Porque esta mañana en 9 Radio, Marcia Acuña lo ha desmentido al 200% y, en fin, ha sido bastante duro con usted, diciendo que además eso es absolutamente ilógico porque era violentar a un Partido Popular con el que pretendían apoyarse en el Cabildo. Esa es la parte... Y que luego les podían dejar en la estacada y tal. Esa es la parte que nosotros además no terminábamos de entender e interpretábamos en clave, que creo que hemos coincidido en ese sentido, incluso con algún artículo de opinión y con algún comentario de muchos periodistas. Era la parte que incluso no llegábamos a entender. O sea, nosotros hemos visto, podemos estar equivocados, pero el análisis que hacíamos es de una coalición canaria borracha de poder, que había recibido mal ese apoyo mayoritario que nosotros reconocemos y por el que le felicitamos de los ciudadanos. Y ha habido una confusión en la que tal vez han sido capaces de equiparar el tener un excelente resultado con tener una mayoría absoluta o convertirse en árbitros exclusivos de la partida. Si hubiera esa necesidad, si hubiera ese convencimiento por parte de ellos de apoyarse en el Partido Popular, no se hubiera hecho el gesto de adelantar el pleno del Cabildo, como no se ha hecho casi nunca, fuera totalmente del calendario que se pacta dentro de la FECAI. Se hubiera anunciado el pacto, pero al revés. Se han dado muestras sobradas de aquí el control lo tenemos nosotros y ya veremos cómo vamos incorporando al resto. Donde fallaba esa situación era en Arrecife. Y vuelvo a insistir en que Coalición Canaria, y además, hombre, a mí no me gustaría entrar en una guerra de desmentidos con Marcia Acuña, pero sabe perfectamente que el responsable de su comité local se lo dijo a nuestro cabeza de lista, entre otras de las personas que hicieron el comentario. Su cabeza de lista lo llega a reconocer en un momento determinado en una conversación telefónica, mejor una moción de censura más adelante. Que les ha salido mal y pretenden desmarcarse de esa estrategia equivocada, creo que en este momento les convendría más reconocer las cosas y contribuir a generar un clima de confianza, porque quedan más instituciones de las que hablar, que empezar a enredar en este momento con falsedades que saben además que son falsedades. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, ha revelado que en la oferta realizada por el Partido Socialista Canario en Arrecife estaba incluida la moción de censura a Pedro Sanginés en el Cabildo. Me gustaría saber si esto es cierto y si, de ser cierto, si ha descartado esta opción, porque ustedes de cierta manera tendrían que hacer suma con el Partido Independiente de Lanzarote, teniendo en cuenta pues el compromiso que ustedes han adquirido ante los votantes, parece inviable. En las conversaciones con el Partido Popular, como es lógico, se ha hablado también de otras instituciones. Por nuestra parte, y creo que también por parte del Partido Popular, la intención en este momento, desde luego, es no mover nada más. O sea, hemos dado el paso en la institución que quedaba descolgada, que es el Ayuntamiento de Arrecife, pero bueno, todos estamos a la expectativa de lo que puede ir sucediendo en otras instituciones. Pero me va a perdonar que no puedo ser más claro, porque es que no ha habido tampoco más conversación. En un momento determinado se ha dicho, oye, ¿y en estos sitios qué pasa? Bueno, ya iremos viendo con el tiempo, donde único teníamos la urgencia de que llegaba una fecha, que era la de constitución del pleno, que son casi 3 semanas después de la celebración de las elecciones. Tiempo más que sobrado para llegar a un acuerdo o no llegar. Y un tiempo además que nosotros manejamos, entiendo, como nos tocaba manejarlo. Somos tercera fuerza en algún municipio de la cuarta y nos tocaba quedarnos sentados
esperando, o sea, manifestando de manera activa nuestra disposición, pero por otra parte esperando que aquellos que han recibido la confianza de los ciudadanos, que también reciben la responsabilidad que le ponen los ciudadanos sobre sus hombros de garantizar la gobernanza. Señor Espino, en algunas de estas jornadas de conversaciones, ¿ha jugado algún papel la reacción que pueden tener los votantes socialistas a la hora de alcanzar este pacto? Lo digo porque desde que Cándido Reguera censuró a Enrique Pérez Parrilla, José Montelongo, Víctor Sanginés y el resto de portavoces socialistas en Arrecife han centrado su actividad de oposición básicamente en el alcalde de la capital. No han coincidido en el futuro del islote del Francés, no han coincidido en el modelo de gestión de las guaguas, no han coincidido ni siquiera en el número de personal liberado que tendría el ayuntamiento. Por no coincidir, vamos, yo creo que han coincidido en temas relevantes en muy pocas cosas, ¿no? ¿Cuáles han sido, se ha tenido en cuenta este pasado recientísimo, hasta ayer mismo? Tanto se ha tenido en cuenta que, fíjese, le voy a garantizar que ahora sí vamos a coincidir. Ahora sí, porque ahora vamos a coincidir. ¿Qué va a hacer entonces? No me gustaría, si usted me lo admite, contestarle en el sentido de que alguien va a ceder o alguien va a perder. No. Hay temas como, por ejemplo, y vamos a nombrar uno significativo para que no entienda de ninguna manera que quiero eludir la responsabilidad de contestarle. Vamos a hablar del islote del Francés, algo tan sencillo como eso. Pues vamos a coincidir. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado y ha pasado a depender de costas. Porque vamos a pedir los informes correspondientes a ver cómo afecta eso al deslinde. Y al final, cuando sepamos realmente cuánto queda y los posibles derechos indemnizatorios o las posibilidades que se abren, vamos a tomar entre los dos la mejor decisión para la ciudad. Porque lo mismo que no coincidíamos de ninguna manera en un icono firmado por Calatrava, sí coincidimos en el hecho de que es una de las piezas de suelo fundamentales para entender el litoral de Arrecife y para ponerlo en el lugar que le corresponde. Y ahí vamos a tomar la decisión más adecuada entre las dos fuerzas políticas. Y sobre el votante socialista, ¿qué le tiene usted que decir al votante socialista? Porque el votante socialista en este momento... Permítanme una reflexión. Sí. Quizás el votante socialista, en Arrecife concretamente, tenga un carácter más marcadamente ideológico que el votante que ha apoyado a Cándido Reguera en estas últimas elecciones. El Partido Popular siempre ha sido un partido marginal en la capital de la isla, él mismo lo reconocía en esta campaña. En cambio, el PSOE tiene una masa crítica en la capital. ¿Cómo cree que va a reaccionar ante este pacto? Pues tenemos la confianza de que va a reaccionar entendiéndolo perfectamente, porque el votante socialista no es alguien que está en algún sitio y no conocemos. El votante socialista interpela al partido, tenemos militantes, tenemos simpatizantes que se acercan, tenemos pues algo que creo que se le puede reconocer al Partido Socialista, que es una enorme penetración social, y de hecho es lo que nos va a permitir situarnos de nuevo en el momento que corresponde en los niveles de voto que estamos acostumbrados. Bueno, era un clamor desde hace algo más de una semana que porque el Partido Socialista no pactaba precisamente con el Partido Popular ante el desprecio constante que estaba suponiendo la actitud de Coalición Canaria, que estaba leyendo mal los resultados electorales y leyendo mal la disposición del Partido Socialista en un momento determinado a entenderse con alguien. Mire, no podemos seguir en la posición perversa que algunos de los miembros de Coalición Canaria han decidido atribuirse de la única bisagra exclusiva que permite articular la política en Lanzarote o en Canarias. Si en un momento determinado hay una de las fuerzas políticas que pretende utilizar una teórica posición de bisagra para golpear al mismo tiempo al Partido Popular y al Partido Socialista, pues está fomentando el entendimiento. Pero eso no lo digo yo, es que es lo que hemos visto. ¿Usted considera asumible que se tome posesión de la presidencia del Cabildo en minoría 10 días antes, o 2 semanas antes, perdón, de lo que realmente corresponde? ¿Es un gesto de desafío hacia la fuerza política que le tiene que apoyar? Aquí estoy yo, a esto me atrevo. Y además miren ustedes, y le tenemos a Cándido en minoría. Ante ese tipo de situaciones, cualquier ciudadano votante o no del Partido Socialista se revela. Porque miren, yo coincido con Pedro Sanginés en una frase maravillosa que tuvo después de conocer los resultados electorales, que tenía que gestionar con humildad y con altura de miras la gran victoria que ha recibido. Eso quedó en una frase. A partir de ese momento se ha dedicado con sus votos a golpear a las fuerzas políticas con las que tiene que entenderse. Pues bueno, en una situación de esas, lo lógico es que el Partido Popular y el Partido Socialista, que tienen enormes diferencias ideológicas, pero que en la práctica, en la gestión concreta de una ciudad, se pueden aislar los puntos que suponen diferencia y centrarnos en los puntos en los que tenemos coincidencia para dar una estabilidad que la estrategia suicida, soberbia y altanera que estaba teniendo Coalición Canaria impedía que se produjera.
Voy a hacer una pregunta que no es mía y lo reconozco muy a mi pesar, porque creo que es una buena pregunta y pertinente en este caso. Pero bueno, coincide que son las fiestas de los Valles y uno baja al Teleclub más de la cuenta y habla con más gente de la cuenta también. No, nunca hablo con gente de la cuenta, pero hablo con mucha gente. En definitiva, la pregunta es, en esta negociación está la renuncia de la querella de Astrid Pérez hacia los centros turísticos. Temo no haber sido el primero que le deja entrever esta pregunta por sus gestos. No, lo que estaba pensando es si ir a los Valles a contestarlo directamente para evitar la confusión, pero bueno, vamos a tratar de contestarla. Pues le digo quiénes me lo han dicho. Y confiar. Mire, en primer lugar, ese tema no se plantea, no se pone nunca sobre la mesa. Pero segundo punto, yo tengo que confiar en que Astrid Pérez sea como mínimo tan seria como yo. Como mínimo. Tuvimos un pacto con el PIL, no se retiró la querella del Baño de los Dolores, que ha tenido las consecuencias que ha tenido. Como mínimo Astrid Pérez es tan seria como Carlos Espina. Como mínimo el Partido Popular es tan serio como el Partido Socialista. Que no lo ha hecho ni se lo va a pedir usted, naturalmente. Y ni se lo ha pedido, no ha formado parte nunca de las conversaciones. Y si alguien fuera tan suicida de plantear eso, yo creo que la respuesta de Astrid, porque tengo que pensar que como mínimo es tan seria como yo, sería ni de broma, esto no se toca. Se ha puesto una querella por los motivos que ha considerado, que yo puedo pensar que pudieron tener los componentes que tuvieron. Ya lo demostraremos en los tribunales. Pero es que además, desde el punto de vista incluso personal, la necesidad que tengo como cargo público, como responsable público del partido, la necesidad que tengo es que se sustancien los tribunales. Lo que faltaba en este momento, bastante descrédito tiene en este momento lo público como para nosotros entrar en ese tipo de juegos. Que entendiendo la pregunta, y más si viene de los Valles, sí me produce una enorme tristeza que entremos en este tipo de valoraciones porque suficientemente degradada está la imagen de la política, suficientemente se está degradando en este momento la de los tribunales como para que hagamos un cóctel explosivo que nos lleve cada vez más al desapego de lo más importante que tenemos todos, que es la gestión de lo público, de lo común. Voy a pedirle que haga un esfuerzo de memoria y nos vamos a remontar a la noche del 22M. Me gustaría saber qué pensó usted en esta noche al comprobar cómo el PIL recibía un fuerte varapalo electoral, pero también el Partido Socialista era fuertemente castigado. ¿Y qué se le pasó a usted por la cabeza al comprobar que el PIL a su vez podría ser llave de gobierno en algunas instituciones, pero que ustedes se habían autolimitado a poder gobernar en ellas por no pactar con el PIL? Pues puedo sentir en ese momento, lo primero, el esfuerzo grande, porque me he preguntado varias cosas, pero lo primero es que si no lo digo reviento. Una tristeza enorme porque sentía la injusticia que es que estén pagando los mejores candidatos que hemos tenido en mucho tiempo, y sé lo que estoy diciendo, los que presentábamos a distintos municipios nuevos, que pagaron una factura que no les correspondiera a ellos. Sinceramente todavía no me he recuperado de eso, de pensar en la ilusión, en el trabajo enorme de muchísima gente y ver que en ese momento pagan una factura que no les corresponde. Por otro lado, la satisfacción, y quiero explicarme muy bien, para que no parezca una especie de forma de eludir las responsabilidades, la satisfacción de que si analizábamos los resultados en toda Canarias, que salieron enseguida los globales, Lanzarote era una de las islas que menos había bajado. Quedamos en muy buena posición. Nosotros miramos los porcentajes en que se baja en cualquiera de las otras islas, tanto en los municipales como en cabildos como en parlamento, y nosotros fuimos de los que mejor quedamos. No es una manera de eludir responsabilidades, sino de pensar, hombre, por lo menos con el enorme trabajo y el enorme esfuerzo de esos candidatos a los que nombraba antes, pudimos contener el golpe. Y luego, por otro lado, efectivamente, preocupación ante un panorama que no es el más halagüeño. Pero siempre pensando una cosa, que nadie sienta la tentación de utilizar los compromisos del Partido Socialista como un elemento que invalida la participación de los socialistas en las instituciones públicas. Lo iremos viendo en los próximos meses, perdone que no lo dé más datos. ¿Está usted, perdone, reculando? No, en absoluto. ¿No quiere usted, además, incidir en este tema? ¿El Partido Socialista se mantiene tan tajante en no pactar con el Partido de Lanzarote? No pactaremos con el PIL. Déjame, a ver si matizo un poquito. El Partido Socialista ha derribado con este pacto con el Partido Popular en
la capital de la isla alguna frontera, ¿no? Una frontera no escrita, pero sí lógica, ¿no? Que el Partido Socialista no pactaría con el Partido Popular, a no ser que fuese de extrema necesidad. Ustedes han considerado que así ha sido. ¿Sí estarían dispuestos, pregunto, a firmar alguna moción de censura en la que las firmas de cargos públicos del PSOE se unan a las del PIL para echar a otros cargos públicos de instituciones? Ese escenario no está planteado todavía, responderemos a la pregunta cuando se produzca. En su determinado momento. Nada menos que el secretario de Organización de Coalición Canaria a nivel Canarias, es decir, el señor Perestelo, José Luis Perestelo, ha dicho, después del shock que le supuso perder prácticamente todas las alcaldías de la isla de La Palma en manos de otro pacto, el Partido Socialista, Partido Popular, que lo lógico es que ya en Canarias se produzca un pacto Partido Socialista, Partido Popular, ¿no? No sé si se estará arrepintiendo o no de haberlo dicho, pero lo dicho. ¿Usted qué opina? Hombre, que entonces si lo hubiera dicho unos días antes nos ahorraba el follón de La Palma, porque de momento le hacíamos caso en La Palma y después nos dedicábamos a pactar el gobierno de Canarias. Creo que no debe dársele más valor a esa reacción que el profundo enfado que puedo entender que tenga Perestelo. Pero tienen una ejecutiva regional del Partido Socialista precisamente para valorar estas cuestiones. Dijo el señor Pérez el otro día que él solo tenía una palabra y que se le había ya ofrecido a Coalición Canaria. Pero yo no sé si organizaciones como la suya aquí en Lanzarote o los socialistas palmeros o cualquier otro van a intentar que Pérez cambie de opinión o no. No. Vamos a ver. En absoluto. Y me quedo con la sensación de que debo haber sido muy torpe en el tramo anterior de la entrevista. Nosotros seguimos apostando por el pacto con Coalición Canaria. Ha sido Coalición Canaria en Lanzarote quien ha dicho no queremos pactar con el PSOE. Pero lo ha dicho de manera pública. Lo ha dicho de manera reiterada. Su presidente, en un alarde de imprudencia, porque es así, que hombre, que son autónomos, que ellos no meten imposiciones, olvidando que en el caso concreto de los socialistas, y en el de ellos pasa lo mismo, las decisiones de carácter regional no es que las tome Gran Canaria o Tenerife, las toma el conjunto de la organización. Es que en la ejecutiva del Partido Socialista, donde se decide pactar con Coalición Canaria, nos encontramos 4 representantes de Lanzarote, somos copartícipes de esa decisión. Y nosotros la seguimos manteniendo. Y en el salón de pleno del Ayuntamiento de Recife, después de la investidura de Cándido Reguera, me dirigí a Pedro Sanginés. Quiero recordar que por 4ª vez decirle, oye Pedro, cuando quieras nos sentamos y hablamos. Que nosotros tenemos, que en los 4 años había tiempo de que nos encontráramos en algún momento. Cierto que esta vez he logrado que me lo diga mirándome a los ojos. En las otras ocasiones se ha girado y la respuesta me ha llegado de la zona del cuello, de la parte de atrás. En esta ocasión ha sido mirándome a los ojos, algo que le agradezco profundamente. Pero es la 4ª ocasión donde le decimos, oye, que los socialistas hacemos honor a nuestros compromisos. Tenemos una sola palabra. Yo es que no entiendo una cosa. ¿Por qué el secretario general de los socialistas se dirige a un presidente electo del Cabildo que a nivel orgánico no es nadie? Cuando hay un secretario de organización, no es nadie, con mis respetos al señor Sanginés, pero quiero decir, Coalición Canaria tiene un secretario de organización, Coalición Canaria tiene un presidente y Coalición Canaria tendrá, me imagino, bueno, la comisión negociadora es el propio presidente, pero que en todo caso... Al presidente de Coalición Canaria se le llamó a los 2 días de las elecciones. A partir de ahí, nuestros cabezas de listas han hablado con quienes tenían que hablar, y en el caso concreto del presidente me he dirigido a él, primero porque al fin y al cabo nos hemos encontrado juntos en numerosísimas ocasiones en el Cabildo, pero aparte de todo porque lo que nos dice la gente con la que hablamos en coalición es que el muñidor de la estrategia de cómo responder en este momento a la situación de los pactos es directamente Pedro Sanginés, que ha ido imponiendo sus tesis. En ese momento, pues por tratar de facilitar la situación, se le manifiesta la disposición. Él no ha querido atenderla. Perdón, no quiero yo tampoco ser tan drástico. Ha preferido guardarla en la nevera durante 4 años, pues bueno, ha tenido las consecuencias que ha tenido en el Recife. Estaba leyendo algunos comentarios sobre una noticia que es un poco antigua, es del 26 de mayo, pero bueno, que me ha parecido importante. Carlos Espino, 2 puntos. El pacto con Coalición Canaria nos puede gustar. Esto lo dijo usted, o al menos lo recoge Lancelot Digital. Y los comentarios a posteriori de la noticia, bueno, son demoledores para usted. Comentarios del tipo, invitaciones a que se marche directamente, desconfianza de que usted vaya a promover el cambio y la renovación de su partido, que pueda hacer algo positivo por la isla de Lanzarote. ¿Usted es consciente de que tiene una imagen muy desgastada? ¿Y esto le llevó, de cierta manera, quizá a presentar la dimisión? ¿O es lo que nos dicen sus compañeros? Hombre, vamos a ver, es difícil responder a ese tipo de situaciones
es porque usted está convirtiendo la opinión en un medio por supuesto, digital no que tiene por además qué no ser es esta casa. representativa, efectivamente. No, la está convirtiendo en una categoría y me dice, ¿usted es consciente Sí. de que tengo más gente gastada? Pues yo no sé, yo hablo con un montón de gente. Mire, de momento, mi madre, mi mujer, mis hijos, hermanos, algún miembro de esta casa incluso con el que hablo por los pasillos, algunos compañeros de partido, no sé, hay algunas personas que tampoco todos los días, en algunos momentos, pues me valoran positivamente. Mire, yo presenté mi cargo a disposición de mis compañeros en un comité insular, convencido de que no solo, y se lo voy a decir con toda la franqueza, no solo no tengo responsabilidad en el varapalo que nos hemos llevado, que no ha sido un Lanzarote, ha sido con carácter generalizado, sino que puedo tener junto con un montón de compañeros un poquito de responsabilidad en el hecho de que no hayan sido tan catastróficos como en otros sitios. Pero aún estando convencido de ese tema, eso es lo que yo pienso y es lo que menos importa. Mis compañeros de partido tienen el derecho a pronunciarse sobre si confían en ese momento en mí o no. Y ese derecho no lo voy a discutir nunca. Por eso precisamente puse mi cargo a disposición. Estando convencido de que cualquier decisión que tomaran era la correcta, pero estando convencido también de que había hecho todo lo que se podía haber hecho y en algunos momentos un poco más. No yo, el conjunto de la organización. Pero así todo, le tengo un respeto enorme a las reglas del juego. Y quien tiene que decir eso no es Carlos Espino, son los miembros del Comité Insular y esa oportunidad la tuvieron. Señor Espino, ¿cómo cabe interpretar el voto favorable del concejal del Partido Socialista en Aría a la toma de posesión de José Torres Estinga, de Coalición Canaria, que tenía además mayoría absoluta? Lo digo porque, bueno, en teoría se tendría que postular él mismo como candidato, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Yo no he visto, por ejemplo, al PIL postularse a sí mismo No, como no, bueno, candidato en el ayuntamiento. En teoría, bueno, en teoría, caso... en teoría al revés. A mí hay veces que me parece vergonzoso que alguien que tiene un concejal diga, me propongo. Bueno, me parece más adecuado abstenerse. Sí. En todo caso, sí lo quiero respaldar. Bueno, bien. Había la posibilidad de abstenerse o había la posibilidad de votar. Si nosotros en ese momento estamos trasladando a toda la opinión pública el hecho del compromiso del Partido Socialista con respaldar un acuerdo con Coalición Canaria, pues hicimos ese gesto. No tiene más valor que ese, y además usted lo está diciendo, tiene mayoría absoluta. No vamos a tratar de elevar una anécdota a categoría, pero sí nos parecía importante hacer el gesto de que con Coalición Canaria estamos dispuestos a entenderlo. Así lo ha entendido Torres Estinga, que esta mañana en la radio ha dicho que había un mandato del Partido Socialista de apoyar a la lista más votada de Coalición Canaria. Pues, que por eso hizo este señor. ¿En qué van a notar los ciudadanos de Arrecife la entrada del Partido Socialista en este pacto? Es decir, ¿qué peso va a tener el Partido Socialista en el pacto y cómo los ciudadanos de Arrecife van a notar las políticas socialistas? ¿En qué medida? Porque, claro, vamos por parte. Yo creo que tenemos un cabeza de lista que lo va a hacer de una manera fabulosa como primer teniente de alcalde, y ya se irá declarando, de acuerdo con nuestros socios, las medidas. Pero sí digo algo. La mera asignación en el pacto de responsabilidades, yo creo que de alguna manera está diciendo por dónde quiere caminar el Partido Socialista. Hemos negociado con nuestros socios, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Local, porque queremos contribuir a crear en Arrecife oportunidades para la generación de empleo, para una cierta reactivación económica. Hemos pedido a nuestros socios, y lo hemos logrado, la Concejalía de Hacienda como un mensaje claro de que así como en otro pacto pues pudieron suceder cosas de las que no es responsable el Partido Socialista, porque tampoco puede estar investigando permanentemente a sus socios, pero de alguna manera hemos querido decir, no, en esta ocasión Hacienda la cogemos nosotros y vamos a hacer un esfuerzo enorme por trasladar a la ciudadanía que se ha incrementado en Arrecife el nivel de control sobre el gasto, sobre lo correcto o no que haya sido, la cantidad que se hayan comprometido. Hemos acordado con nuestros socios el plan general, que evidentemente no lo va a llevar el Partido Socialista, tendrá que ser consensuado con todas las fuerzas políticas. Vamos a tratar de hacer un plan general para todos. Pero bueno, hemos tirado de áreas que de alguna manera nos permitan explicarle a la ciudadanía que nuestros compromisos o las demandas que hacíamos cuando estábamos en la oposición, en este momento queremos cumplir. Por ejemplo, ¿exigirán ustedes que se revise el contrato con Urbaser o tampoco? Digo lo de tampoco porque todos los partidos políticos que han gobernado estos últimos 2 años en Arrecife, ninguno de ellos ha dado por aludido ante un contrato manifiestamente sospechoso.
Y que a lo mejor legalmente no se puede ver, pero a lo mejor habrá que intentarlo, digo yo. Vamos a ver, en este momento yo sería muy imprudente si hiciera una afirmación porque no conozco en profundidad el tema más allá de las informaciones periodísticas. ¿Se pagan 600.000 euros cada mes? Sí, no, pero digo... Es un dato... Sí, no, habrá que ver cuánto se paga en otros sitios. Pero quiero decir que si en este momento hay cualquier elemento que nos permita poner en duda la legalidad del contrato, un informe de intervención, un informe de secretaría, lo que sea, por supuestísimo... ¿Una investigación judicial, por ejemplo? Pero es que la investigación judicial es por comportamiento de un gerente que facturaba cantidades que no estaban incluidas dentro del contrato. No hay que poner en cuestión en ese momento, porque estamos hablando de un gerente que además ya no forma parte de la empresa, lo que es la relación entre la empresa y el ayuntamiento. Si hubiera cualquier elemento que en este momento nos dijera que nos podemos encontrar ante comportamientos irregulares, ya es que no es que se denunciase el contrato, es que irían a parar a la fiscalía. Pero así de claro. El gerente y varios altos cargos, debemos va a ser. Sí, pero estamos hablando de cargos, no estamos hablando de la empresa y una separación. A un directivo de cualquier empresa multinacional, y pasa con más frecuencia que la que nos gustara, pues es detenido por un soborno en la India. No dejamos de consumir sus productos. Bueno, algunos que nos apuntamos al comercio irresponsable sí, pero no de manera generalizada. Quiero decir que si aparece cualquier elemento que en este momento nos indique que hay que poner en cuestión la vigencia de ese contrato, por supuestísimo se actuará. Y si se detectase cualquier comportamiento anómalo, más allá del tema meramente administrativo, está claro que se acudiría a Fiscalía, pero vamos, es que no hay otra manera de actuar ante ese tipo de cosas cuando estamos hablando de dinero público. Palabras expresadas por usted mismo. Cándido Reguera se ha autorizado a sí mismo a gastar el 90% del presupuesto en los primeros 6 meses del año y esto hipotecará a la corporación local. Aún así, ustedes deciden gobernar con el Partido Popular y efectivamente asumen el área de Hacienda. Me gustaría que fuera un poco más concreto en cuanto a qué medidas de austeridad de gasto se plantean así, de primeras. Se ha hablado de asesores, de liberados, si nos puede dar algunas pistas. Sí, en primer lugar, decirle que mantengo las palabras que dije en ese momento, las mantengo. ¿Por qué? Porque no se puso el límite presupuestario que habíamos pedido los socialistas que se pusiera. A pesar de eso, ¿pactamos con el Partido Popular? Pues claro que sí, pero esas son de las cosas que vamos a corregir en este momento. Medidas concretas, mire, yo sería un atrevido cuando todavía nuestro concejal no ha tomado posesión del área de Hacienda para venir a declarar las medidas. Sí le puedo hablar, como principios generales, que vamos a incrementar los mecanismos de control previo y de fiscalización, que vamos a mejorar la información que damos a terceros sobre lo que está sucediendo en Hacienda. En resumen, que vamos a ser mucho más rigurosos y mucho más transparentes. Y dicho eso, se lo vuelvo a decir, ratifico que me parecía una mala política, por eso hicimos la crítica, una mala política, y más en año electoral, no poner un límite de gasto hasta el 30 de junio. Es más, en Arrecife y en el resto de las corporaciones, porque no sucedió solamente en Arrecife, veremos cómo este segundo tramo del año va a ser muchísimo más duro, porque una parte importantísima del gasto se ha concretado, se ha materializado en los primeros 6 meses, que es lo que preferíamos evitar. Le agradecería que ese control que tiene sobre las cosas que se publiquen me haría un favor enorme si lo mantuviéramos en el tiempo, porque verá que en algún momento, sentándose con alguien, le va a decir, porque se va a acordar, ya Carlos Espino les decía, o el Partido Socialista, que se había incrementado el nivel de gasto en los primeros 6 meses, porque en algunas instituciones, se lo vuelvo a decir, lo van a pasar muy mal estos 6 meses, porque el nivel de gasto del primer tramo del año ha sido excesivo. Lo que está claro es que el Partido Popular, cuando aprobó los presupuestos este año con otros socios de gobierno, pensó en unas prioridades, en una serie de obras, el plan de barrio, en unas prioridades de gasto en definitiva, ¿no? ¿Esas prioridades van a variar con el Partido Socialista? Se supone que se pueden introducir visiones nuevas con su participación en el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, se ha vendido por parte de todos los partidos que forman parte del anterior pacto de gobierno una segunda fase del plan de barrio con otros 3 o 4 millones de euros más de inversión. ¿Ustedes apuestan, por ejemplo, por ese tipo de...? No, pero no sé si no de qué cosas debatir. Que aquí yo soy el secretario general del partido, no el cabeza de lista de Recife. Quiero decir con eso que en el pacto no entramos en el detalle de cada medida que se va a tomar. En absoluto. Yo creo que al revés, que hicimos más hincapié en buscar elementos que nos permitieran garantizar, y lo digo así, sabiendo lo duro que a veces resulta decir eso, por los problemas que nos encontramos por medio, en garantizar que este pacto dure 4 años. Arrecife no se merecía empezar la legislatura con una moción de censura anunciada para septiembre
ni se merece que a lo largo de estos 4 años se genere inestabilidad. En ese sentido, hemos hablado más de mecanismos de resolución de conflictos, de cosas que entendemos que debemos aclarar muy bien antes de seguir avanzando, y lo que está claro es que el presupuesto, pero no porque gobernemos con el Partido Popular, cuando llegamos en el Cabildo, en la legislatura pasada, con el PIB, que no veníamos amarrados por el compromiso anterior en el Cabildo, sin embargo, en la práctica tuvimos que ejecutar los primeros 6 meses una parte importantísima del presupuesto que nos habían dejado. ¿Por qué? Porque si hay cosas en marcha, en muchísimas ocasiones es absurdo, aunque no se compartan, frenarlas a mitad, hacer que esos gastos iniciales incluso se pierdan para luego no tener capacidad de ejecutar. En ese sentido, en cada una de las áreas, nuestros concejales que van a tratar, pues de marcar la impronta del Partido Socialista en la gestión de esas áreas concretas, pero de una manera racional y razonable, es decir, no va a suponer o no debe suponer en ningún caso virajes brutales que dejen sin efecto incluso cosas que se hayan venido haciendo durante los primeros meses del año. Bueno, la última terminamos ya. De ámbito regional, el Partido Socialista probablemente gobernará con coalición canaria en Canarias si se cumple la hoja de ruta establecida. ¿Lo notará Lanzarote? Quiero decir, en la parte que le toca a usted, yo sé que pido mucho. No. Coincidimos totalmente en esa petición. Lanzarote ha sido muy maltratada por los presupuestos regionales. Pero más allá de que... ¿Gobernarán ustedes con los maltratadores? Con algunos que han hecho un maltrato. Sí. Es así y están las cifras. O sea, pretender edulcorar o cambiar esa realidad no existe. Lo que sí me gustaría es dejar de relieve que no es que los socialistas de Lanzarote vayamos a tratar ahora de mejorar las cosas. No. Es que el Partido Socialista Canario, y se ha escuchado numerosísimas intervenciones de José Miguel Pérez, no aquí en Lanzarote para consumo interno, en debates de ámbito regional y en intervenciones de ámbito regional, ha hablado de que no se puede mantener desequilibrios presupuestarios con alguna de las islas, como el caso de Lanzarote. En ese sentido, haremos todos los esfuerzos para impedir que vuelvan a producirse presupuestos como los últimos, y más allá de impedir eso, por mucho que esté la situación en este momento en unas condiciones de dureza y falta de ingresos, trataremos de que se vayan estableciendo políticas que en el medio y largo plazo permitan a Lanzarote recuperar el nivel de inversión necesario, no por tener lo mismo en dinero que La Palma, que Fuerteventura, no, porque los lanzaroteños sean igual a los palmeros o a los majoreros. No estamos hablando, que también, pero no estamos hablando básicamente de dinero, sino de nivel de servicios y equipamientos, que eso es al fin y al cabo lo que nos preocupa a los socialistas, que tengamos nuestros colegios, nuestros inmuebles dedicados a la sanidad, a la justicia, en las mismas condiciones que los pueden tener cualquier otra isla y seamos capaces de prestar los mismos servicios. No podemos tolerar la existencia de canarios de segunda.